@Julio Sánchez Cristo Oficial. Saludamos al ex vicepresidente y tal vez uno de los colombianos más preparados sobre la realidad colombiana, Germán Vargas Lleras, ministro de varias carteras, congresista durante muchísimos años, y pues nos remitimos a él domingo tras domingo porque sus preocupaciones están sustentadas precisamente en el programa de gobierno que él preparó como candidato. Y muchas de las cosas que pasan en Colombia, de las leyes que se discuten, de las reformas, pues tienen que ver con ese análisis juicioso que él ha hecho sobre la realidad del país. Esta vez fue más allá y tuvo una crítica muy seria en el tema pensional. Nos atiende a esta hora. Doctor Vargas Lleras, bienvenido a la W. Buenos días. Buenos días, Julio. Qué gusto oírlo. Lo mismo. Don Germán, usted de alguna manera ha dicho que ha habido una complicidad desde los fondos privados, el silencio del doctor Montenegro, pero ha ido más allá en algo que me parece de la mayor gravedad, y es que esto tuvo un precio que fue elevar las comisiones precisamente de esos fondos, los que habrían bajado la presión que traían. El doctor Montenegro ha dicho que ni callados ni complacientes, que a ellos les llegó ese beneficio y los sorprendió a ellos. ¿Usted acepta esa respuesta del doctor Montenegro? A ver, para usted y los oyentes, pues resulta muy curioso que a lo largo de todo este último año los fondos estuvieran, y particularmente a sus fondos, tan activos en precisar a la opinión pública y cabildear en el Congreso los inconvenientes de la reforma. Le menciono algunos, que los pilares no eran los adecuados, que iban a echarle mano a todo el ahorro de los colombianos, que qué iba a pasar con las nuevas generaciones, que por qué no se discutía del aumento de la edad, de la entrada en vigencia de la reforma, del periodo de transición, entre muchas otras observaciones. Yo particularmente le escuché personalmente al director de Asufondos todas estas inquietudes, que a su turno fueron transmitidas a los parlamentarios en el Congreso por muchos cabildantes. Oh, sorpresa, cuando en esta última votación tan solo el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos parlamentarios de manera individual se abstuvieron de votar la reforma. En los días previos a ella nadie volvió a mencionar nada. Y muy curioso que en la plenaria de la Cámara no se introdujeran modificaciones, no hubieran discusiones, simplemente se acogiera de manera bien inconstitucional el texto que días antes había sido aprobado en el Senado. Déjeme, le hago algunas precisiones. No es la primera vez que esto ocurre, lo que me permite aseverar que esta reforma está viciada de inconstitucionalidad y esperamos que así la Corte se pronuncie. Es que hay muchas providencias, entre otras, una de la cual yo fui accionante, que fue la sentencia 084 del año 19. Ustedes recordarán que yo fui el demandante de la reforma constitucional, de la reforma tributaria del gobierno Duque, que se cayó en su integridad en la Corte. Y necesario recordar que esta reforma, al igual que las que les he mencionado, se cayó porque se permitió un debate. Eso quiere decir que en la plenaria de la Cámara no se permitió introducir ninguna modificación, sino simplemente acogieron sin debatir, sin darle publicidad al texto del Senado. Pero fuera de eso, pues esta reforma es bien inconveniente por las facultades extraordinarias que se le dan al presidente para llegar a cerca de 3 millones de personas mayores que nunca han ahorrado un peso a través de subsidios. Y yo cuando digo en mi nota que esto es siempre copiar lo de AMLO en México es porque así fue.
Allá llegaron a millones de personas previo a un certamen electoral con este tipo de subsidios. Y en todas las encuestas en México resultó que las personas mayores habían sido determinantes en la elección de la sucesora del presidente de México. Esa era la discusión que fue introducida en el Congreso sobre la entrada en vigencia de esta reforma. Si esta reforma entraba en el 25 o entraba en el 26. Quienes sosteníamos que debía entrar en el 26 era porque queríamos que esta reforma no fuera utilizada, como me temo mucho que lo va a hacer de cara a las elecciones. Y ahora, entrando sobre el tema de las comisiones, pues antes de esta reforma los fondos recibían un 0,3 o 0,4%. Este fue elevado a 0,7. De manera que las comisiones que reciben los fondos sin duda se van a incrementar. Y este numeral pues no estaba en el proyecto original, sino fue introducido, yo creo que en los estertores de la aprobación de esta reforma. No creo que las cifras del doctor Montenegro sean ciertas. Los estimativos que nosotros tenemos por administración de más de 400 billones de pesos en los fondos sobrepasan los 2.1 billones de pesos. Y tampoco es cierto que vayan a tener que trasladar. Ese traslado de estos recursos a Colpensiones solo se hará efectivo en la medida en que cada persona mayor materializa su derecho a pensión. De manera que yo me temo mucho, Julio, que aquí ocurrió el mismo procedimiento que tuvo lugar con las CPS, que a lo largo de un año nos pusieron a todos a defender tan caros intereses para darnos cuenta al final que había habido una negociación, tal como ocurrió con las CPS, cuando les establecieron una comisión para que pasaran de ser administradoras de los riesgos a simplemente gestoras de la operación. De manera que eso pues deja muy preocupado a la mayoría de parlamentarios que a lo largo de un año atendieron las reclamaciones de los fondos para luego ver que al final guardaban un silencio muy diciente sobre los textos ya aprobados, pero que por fortuna pues irán a control de constitucionalidad. Y todos esperamos que finalmente en esta reforma la Corte haga uso de las facultades que ella misma se abrogó de pedir las medidas cautelares. Doctor Vargas Lleras, si le estoy entendiendo bien, por 2. Oiga, y déjeme precisarle un par de cosas que no se han mencionado y que son de mucho interés para la opinión pública. Lo primero, este proyecto grava por primera vez las pensiones en Colombia. De manera que todo colombiano que hoy tiene una pensión de más de 1.000 UET quedará sometido a gravamen. A gravámenes importantes sobre sus pensiones, no las futuras, las actualmente vigentes. Eso pues no ha sido difundido con mayor precisión, pero todos los colombianos que hoy gozan de una pensión superior a 3 millones de pesos empezarán a tributar como si fueran ingresos laborales en porcentajes progresivos que irán hasta un 39%. Y lo segundo, para tanto colombiano ilusionado con esta reforma, es menester precisar en los fondos de pensiones. Estos colombianos antes se jubilaban, me refiero a los de un salario mínimo, con 1.150 salarios. A partir de la entrada en vigencia de esta reforma, les tocará cotizar 150 semanas más, pues se hace exigente para jubilarse 1.300 semanas de cotización. Me parece muy pertinente la explicación porque la gente no ha caído en cuenta que a partir de esta reforma va a tener que pagar impuesto sobre la pensión de hoy, que llegaría hasta un 39% de impuesto. Doctor Vargas Lleras, por 2.1 billones de pesos, el doctor Montenegro miró hacia otro lado y dejó que avanzara la reforma. Pues es que, y como ya le dije, es muy diciente que
los fondos suspendieran su cabildeo en el Congreso, como me lo confirman varios parlamentarios amigos. Y desde hace 5 días antes de la reforma, suspendieran toda actividad. Es que lo que yo digo en la nota es finalmente el resultado de este ejercicio para los fondos. Con menos responsabilidades van a tener más utilidades. Julio, lo que sí hay que aclarar con el tema de los impuestos a las pensiones de más de 3.6 millones de pesos es que el viceministro de Trabajo en estos micrófonos dijo que no es así, que hay una palabra que no quedó establecida, pero que eso no se puede interpretar como que ahora las pensiones altas van a tener un impuesto adicional. Pero mire, doctor Vargas Lleras, yo quiero preguntarle acerca de... Pero déjeme, yo le hago una precisión con relación a eso. Es que no es posible aceptar que porque no se hizo una precisión, como lo reconoce el ministro, no haya quedado una norma general que hace pensar que el régimen de tributación de ingresos laborales le va a ser aplicado al gravamen que se establece a las pensiones. Es que lo que usted menciona, que el viceministro ha dicho, no es ni más ni menos que lo que el propio ministro del Interior señaló cuando dijo que en los próximos días van a presentar una reforma complementaria para aclarar todas las imprecisiones que tuvieron lugar en esta reforma por la celeridad en que se discutió y aprobó. Eso es algo inaudito, yo nunca lo había visto en mi vida, que a las pocas horas de haberse tramitado una reforma, el propio gobierno anuncia que va a tener que introducirle correctivos y que en la próxima legislatura se va a presentar una ley complementaria. Entonces, eso es inusual, ¿no? Sí, inusual totalmente, y justamente se dio por no debatirlo en la Cámara de Representantes. Pero mire, quiero volver para el tema de las comisiones, porque se ha tratado de mencionar que aquí hubo un acuerdo entre el gobierno y los fondos privados de pensiones para que se creara esa comisión y que se diera este mico. ¿Usted considera que fue así, que Montenegro tiene ese superpoder que él dice que no tiene para que el gobierno y también para que el Congreso le aprobaran una comisión cuando se sabe que ellos la mejor relación no tienen? ¿Cómo así que no tienen la mejor relación? Los fondos privados de pensiones con el gobierno nacional. Además han dicho que... Pues sí, no la tenían por lo visto, pero del texto final usted no puede sino inferir que alguna cosa ocurrió que nos hace pensar que pudieron llegar a algún acuerdo, porque el balance final para los fondos pues es un balance que para ellos es satisfactorio. Cuando hace algunos meses y en particular durante todo el año estuvieron criticando esta reforma. Pero lo que ha dicho el doctor Montenegro es que los fondos se van a acabar. De manera que no me parece que haya mejorado. No me parece que haya mejorado esa relación. No, los fondos no se van a acabar, porque los fondos van a seguir manejando los 400 billones de pesos que actualmente administra. Y lo van a hacer hasta que cada una de esas pensiones se vaya materializando. O sea, que cada uno de sus clientes vaya adquiriendo el derecho a pensión dentro del pilar de 2.3 salarios mínimos. Por el contrario, la gente que quiere pensionarse con una pensión mayor, pues va a continuar en los fondos. Pero déjeme decirle una cosa, Alberto. Yo siempre he sostenido que era indispensable hacer una reforma tributaria, que Colombia no podía seguir con un régimen tan injusto como el que tenemos, donde destinamos 60 billones de pesos anuales para básicamente subsidiar la pensión que reciben 1.7 millones de colombianos. Si usted dice la reforma pensional. Millones de compatriotas, y donde 17 millones de compatriotas jamás hubieran podido llegar a una pensión. De manera que la reforma sí era necesaria, pero no en la forma en que finalmente fue tramitada y aprobada. Pero mire, el representante Oscar Darío Pérez,
que es una eminencia de la Cámara en estos temas, dice que el valor nominal que van a recibir los fondos es lo mismo que en el año 23, es decir, 1.2 billones y nunca 2.8 billones, como dice usted. Pues es que saquen la calculadora, 0,7 por 400, ¿cuánto les da? Es una simple tarea aritmética, no es que sea objeto de mucho debate. Saque la calculadora, Alberto, multiplique 0.7 por 400 billones, que es lo que hoy administran los fondos. Eso no le da 1.3. Ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en la primera respuesta que usted le dio a Julio, argumentando los cuestionamientos varios que hay a esta reforma, usted señala el hecho de que el gobierno Petro quiera garantizarle una mínima pensión a aquellos que no han cotizado nada, como si fuera una estrategia electoral para repetir lo que ocurrió en México con la elección de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Y usted habla de que estos son unos subsidios. Sin embargo, le voy a dar dos ejemplos. En Francia, las personas que no recibieron, que no cotizaron a la pensión, a partir de cierta edad reciben cerca de 1.000 euros para poder vivir. En los Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Quienes no han cotizado reciben un poco más de $1.000 para poder sobrevivir. En el caso de lo que se acaba de aprobar o lo que se está aprobando, estamos hablando de un poco más de 200.000 pesos. ¿No cree usted que calificar como estrategia electoral a garantizarle un mínimo de dignidad a las personas en la tercera edad es un poquito odioso? Sí, odioso pero responsable, porque nadie calculó cuánto va a costar fiscalmente la cifra que se puede destinar. El subsidio para las personas mayores en situación de extrema pobreza ya venía funcionando desde hace varios años, pero no cobijaba sino cerca de 80.000 personas mayores. Yo lo que critico es las facultades extraordinarias que se dieron al gobierno para ampliar ilimitadamente el número de colombianos que podrán recibir este subsidio y que por supuesto ya no va a ser de 217.000 pesos como implementó este gobierno, sino que podrá ser aún mayor. Lo que critico es las facultades extraordinarias, sin saber el monto de la población beneficiaria. Y todo esto en vísperas electorales. De manera que la mínima precaución era no mezclar una cosa con la otra. Porque así fue como ocurrió en México y este sector de la población, millones de personas, resultaron determinantes en el triunfo electoral de la sucesora de AMLO. De manera que lo que estamos cuestionando no es si unas personas mayores en extrema pobreza deben o no recibir un subsidio, sino que no hay ningún estudio que determine el número de personas que están en estas condiciones. Y facultar al gobierno para decretárselo a millones de personas sin ningún proceso de focalización ni de estimación de los niveles de pobreza, pues es francamente una irresponsabilidad fiscal descomunal. Ex vicepresidente, independientemente de lo que guste o no guste de las reformas que, pues para eso se discuten en el Congreso, a mí lo que me parece de la mayor gravedad, pues es el fondo de su denuncia que hoy la complementa con las EPS. Es decir, que la doctora de ASEMI y el doctor de Asofondos se presten para estas componendas, después de que hay un inmenso debate, que vienen ellos mismos criticando las cosas y de pronto, por un factor económico, por un incentivo económico, pues ya no vuelven a decir nada y guardan silencio. ¿Usted no le parece que, de ser cierto lo que usted dice, estamos ya ante un deterioro muy profundo en Colombia? Lo que estamos viendo es que la presión del gobierno sobre todos los sectores de la economía es una presión prácticamente insoportable, ¿no? Es que las amenazas no son solo contra las entidades del sector salud
no son solo contra los fondos, es contra toda inversión que esté ligada con la prestación de algún servicio en el país. Fue en el pasado contra los bancos cuando les establecieron una sobretasa a su funcionamiento. Ha sido contra el sector de infraestructura cuando les modificaron los contratos unilateralmente, paralizando al sector de infraestructura. Ha sido contra la vivienda cuando suspendieron la entrega de subsidios y eso ocasionó la parálisis de la vivienda. Ha sido contra el sector petrolero y gasero, a quienes les han suspendido todas las licencias de exploración y explotación. Yo no digo que sea un tema solo de los fondos, sino que pues del abogado el sombrero, ¿no? Pero parece una cosa estratégica contra todos los sectores de la producción en el país. Ex vicepresidente, en algún momento comenzó la discusión por parte del gobierno del señor presidente de la constituyente y eso le han puesto todo tipo de nombres: el poder constituyente, la calle constituyente, la asamblea, el referendo, consulta, en fin. Y usted dijo, yo estoy listo. A mí me parece bien. Usted pero hoy lo dije Julio, pero lo dije en el entendido de que estábamos hablando de convocar una constituyente bajo los parámetros que rigen esa figura en la Constitución actual. O sea, tramitar una ley en el Congreso, que esa ley vaya a control constitucional, que se convoque al pueblo colombiano, que participe un número de personas que la misma Constitución señala y que ahí se proceda a elegir a los constituyentes. Eso, pues, es lo que prevé la Constitución. De esa constituyente estaba yo dispuesto a participar. La que sí cuestiono mucho es la que luego se ha mencionado, que esta constituyente no se convoque al amparo de la Constitución vigente, sino mediante un decreto de emergencia, pero sin surtir los procedimientos hoy previstos. Pero después de escuchar el inventario suyo de diferencias con el gobierno en temas que son neurálgicos para la convivencia, para la sociedad, para el bolsillo de los colombianos, ¿no será que de pronto usted tenía razón y esto habría que resolverlo con una constituyente por la derecha, es decir, con las reglas del juego establecidas en nuestra Constitución? No, y que así la gente opine quién tiene la razón, si la tienen un sector de la población como usted o la tiene el gobierno, de pronto la tiene el presidente Petro, no sabemos. No, es correcto, yo a eso sí le jalo. Y yo creo que un número muy grande de colombianos estaría dispuestos a participar de una constituyente, pero como usted bien lo señala, siguiendo las normas previstas en la Constitución. Cosa muy distinta es que nos vayan a convocar una constituyente al estilo Maduro, sin voto universal, atribuyéndole determinados constituyentes a unos sectores, o sea, una constituyente de bolsillo, tal como ocurrió en Venezuela. De manera que sobre la primera, la que usted menciona, siguiendo los procedimientos constitucionales, estoy de acuerdo en que se convoque, se sigan los trámites y yo mismo estaría dispuesto a participar. Sobre la segunda, la que es inconstitucional, pues quedaremos en manos de la Corte Constitucional cuando un decreto de eso se expida. Y como también lo mencioné ayer en la nota, y lo había sugerido anteriormente María Isabel Rueda, pues cada día nos tememos que la Corte Constitucional esté más coartada, sea menos independiente. Ya hoy, básicamente, el gobierno cuenta con 3 miembros que siempre respaldan las decisiones del gobierno. El próximo año se va a retirar la doctora Cristina Pardo, o este mismo año. Esa será una terna que envíe el propio presidente. Y el año entrante, pues 2 magistrados adicionales, el doctor Lizarazo y el doctor Reyes, terminarán su periodo.
De manera que entre este y el próximo año se van a recomponer las mayorías en la Corte Constitucional. Y de pronto, un decreto de emergencia podría ser avalado tan solo por un votico, como ocurrió en el año 91. Sí, doctor Vargas Lleras, a propósito de esa constituyente que usted menciona y del tema de Venezuela, pues hay voces también como la del exministro Mauricio Cárdenas que ha dicho que eso, es decir, no hacerla por la vía constitucional, nos podría llevar a no tener elecciones en el 2026. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría? ¿Están en peligro las elecciones en 2026? Pues ojalá no lo estén, ¿no? Ojalá no lo estén, pero como le digo, finalmente todos estos temas quedarán en manos de la Corte Constitucional y el grave peligro es el que hoy les advierto, que ya la composición política de la Corte Constitucional hace prever que el gobierno ya cuenta con 3 votos. Eso se deriva de todas las decisiones que hemos venido a conocer sobre el Ministerio de la Igualdad y sobre muchos otros pronunciamientos. Y como 3 magistrados más van a ser removidos en el curso de este y del próximo año, pues probablemente es una posibilidad, el gobierno adquiera mayorías en la Corte Constitucional. Y ahí pues el panorama cambia totalmente. Sí, señor Germán Vargas Lleras, yo quiero irme a una afirmación muy fuerte que hizo el presidente Petro, que responsabilizó a su familia, la familia Vargas Lleras, de la crisis del sistema de salud y aseguró que ustedes ocultaron 5.5 billones de pesos en deudas mientras se hacían gastos innecesarios. ¿Usted reconoce esa afirmación? ¿Hubo alguna responsabilidad de su familia en la crisis actual de Nueva EPS? A ver, mi familia no consta sino de 3 personas. Yo, que jamás he tenido ninguna relación, fuera de ser afiliado de Sanitas, con ninguna entidad de salud. Mi hermano José Antonio, que está vinculado al sector de energía con una empresa italiana, que jamás ha tenido nada que ver con el sector salud. Y mi hermano Enrique representaba a CAFAM en la Junta de la nueva EPS. Pero él no tiene ninguna responsabilidad. Los estados financieros fueron avalados por firmas como Pitt Marwick, como KMP, como Deloitte. Él no colocó al gerente de esa empresa ni a su sucesor. De manera que esa afirmación no solo es calumniosa, sino que enloda a toda mi familia sin que ninguno de ellos tenga nada que ver. Es como si yo hiciera alusión a la familia del doctor Petro. Me he abstenido toda la vida de involucrarme en los asuntos de su hijo, de su mujer y de él mismo. Porque uno no puede judicializar ni difamar las controversias políticas. Bueno, ¿algo más? No, señor, agradecerle esta aclaración sobre su posición con el tema de pensiones, que nos parecía muy pertinente contrastar con la respuesta del doctor Santiago Montenegro. Muchas gracias a Germán Vargas Lleras por estar con nosotros. Le deseo una feliz mañana y nuevamente muy amable. Gracias, Julio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.